hablarte en esta mañana acerca del tema de la verdadera iglesia de Jesucristo. Repita después de mí: la verdadera iglesia de Jesucristo. Levanten la mano los que son parte de la iglesia de Cristo, por favor. Los que son la iglesia ahí. Muy bien. Creo que cada uno de los que estamos acá somos conocedores. Los tiempos han cambiado. Así como los hermanos pusieron el ejemplo de las cosas que los niños hacían antes, que ahora ya no lo hacen, y que los padres ya no lo permiten, quiero decirte que también la iglesia está casi igual. Sé que los tiempos han cambiado, la forma de pensar pues se ha ido modernizando, por decirlo así, pero hay cosas que como iglesia nosotros no podemos cambiar nunca. Hay algo que como iglesia no podemos, hay cosas, que como iglesia no podemos negociar si lo hacemos o no. Por ejemplo, el orar, las cosas más sencillas. No podemos negociar si nosotros vamos a orar o no como iglesia. No podemos negociar, aunque los años estén pasando, no podemos negociar si leer o no la Biblia. No podemos negociar que como iglesia, antes ayunaban, hoy ya no es necesario ayunar. Decían ahí los pastores que el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Hermanos, los tiempos no lo negamos, sí están cambiando, pero la palabra del Señor no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Como la palabra del Señor no cambia, aunque los años estén pasando, el que viene a Cristo, el nuevo convertido, no aprende algo nuevo que está saliendo en este libro. No, está aprendiendo lo mismo que los hermanos de hace 30, 40, 50 o 100 años. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el cristiano siempre va a ser el mismo, o debe de ser el mismo, o la iglesia de Jesucristo no puede cambiar. Ahora les explico mejor. Hay una cosa que a mí me gusta leer, y lo he leído en Hechos, porque es donde nosotros pues tomamos la referencia de la iglesia actual. Desde el momento hermoso del Pentecostés, nosotros como pastores, como teólogos alrededor del mundo, nos ponemos de acuerdo y decimos que desde ese momento pues comienza lo que es la iglesia actual. Después de Cristo le da las enseñanzas a sus discípulos, le dicen: quiero que rápidamente, Hechos capítulo 1 versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Cuando Jesús discipuló a esos hombres, comenzó a enseñarles, porque sabía que cuando Él subiese a los cielos, los iba a dejar a ellos para que ellos se encargaran de enseñarnos, y que aunque el tiempo fuera pasando, lo que Él le había enseñado a los discípulos le iban a enseñar, y así sucesivamente las personas. Quiero decirte algo: la verdadera iglesia de Jesucristo, número uno, antes era una iglesia obediente. Repita después de mí: obediente. Antes la iglesia de Jesucristo era obediente, hermano. ¿Y por qué no lo dice ahora? Tranquilo, no me vaya a linchar. Número uno, la iglesia de Jesucristo era obediente. Levante la mano los obedientes. Le toca levantar la mano, pues, ¿por qué es obediente o por pena, hermano? Así es.
Si no levanta la mano, y van a decir que no soy obediente, pues mejor levanto la mano. La iglesia de Jesucristo era obediente. Jesús le dijo: hey, no se vayan, no se muevan, quédense y esperen la promesa. ¿Qué nos enseña esto? Que si nosotros no somos obedientes, no vamos a recibir la promesa que Dios nos ha hecho. Es así. La iglesia de Jesucristo era una iglesia obediente. Lo podemos ver desde Génesis a Apocalipsis. Claro, hay excepciones, hay momentos como usted y yo, pues nos ha pasado, hemos sido desobedientes, sí. En la palabra del Señor hay momentos o sucesos donde alguien o un grupo de personas fue desobediente. Quizás Dios le dijo: hey, no hagas esto. No dejes vivo a nadie, ni ganado, ni niño, nada. Y vino esta persona y desobedeció a Dios. Conocemos esa historia. Conocemos más historias, pero a pesar de todos esos momentos, la palabra del Señor no nos enseña que la iglesia debe de ser desobediente. Esos son sucesos o fueron momentos en la cual alguien se equivocó, pero la iglesia del Señor es obediente. ¿Cuántos dicen amén? Si la palabra del Señor nos enseña a orar, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Si la palabra del Señor nos enseña a guardar nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer? Guardar nuestro corazón. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Durante esta semana, ¿tú has sido un cristiano obediente a la voz del Señor? Desde aquí puedo ver, pues, la mayoría de los que dicen amén. Y no diga amén porque lo estoy viendo, aunque lo estoy apuntando. Pero no. Piensa en esto. Durante esta semana, ¿has sido alguien obediente? Quiero contarte esto. Tuvimos un tiempo muy hermoso con UCCR, primer año, segundo año, los misioneros con Pastor David, Pastora Georgina. Pues tuvimos los líderes, nuestros pastores, la familia Triple, la familia Sobi, en el lago de Coatepeque, el día miércoles, después del culto que yo estuve con ustedes en Zoom. Al nomás terminé, bajé porque UCCR estaba en devocional a la orilla del lago, una fogata, un tiempo muy bonito. Y le voy a ser bien sincero, me sentía cansado, por un momento yo dije: no voy a bajar. Yo dije: no quiero bajar. Terminó el culto, nos despedimos, boom, cerré el culto, me escribe mi esposa: ya vas a bajar. ¿Qué creen que contesté? Sí, ya voy. Pero yo mando, hermano. Le puse: sí, ya voy. Y ahí iba el hermano Gustavo para abajo. Yo quería llegar a la casa y quería descansar, quería encerrarme, estar ahí en la casa como cualquier persona. Pero yo comencé a bajar y en lo que iba caminando hacia el lago, comencé a sentir la presencia del Señor. Hermanos, ahí Dios usó a la familia Sobi. Tuvimos un tiempo tan hermoso. Yo no pude estar todo el tiempo, pero fue un tiempo muy hermoso. Yo iba caminando hacia el lago y yo iba pensando muchas cosas, tantas cosas que habían pasado, tantas cosas. Yo iba caminando y cuando llegué ya estaban en el tiempo de la administración. Y yo llegué, me senté ahí a la orilla del lago. Imagínense, un tiempo muy bonito, las estrellas, la luna, ahí la fogata, me senté. De ahí me levanté porque se me subieron las hormigas. Y ay Dios, yo estaba así como: ¿para qué vino? No es broma. Se me subieron las hormigas y yo me levanté y yo dije: ay, mejor me hubiera quedado ahí arriba. Yo personalmente, le soy bien sincero, yo sé que tal vez los pastores están viendo esto, pero yo dije: me voy a ir. Mi esposa me dijo: los niños tienen sueño, tienen que ir a estudiar el día de mañana. Tenemos que levantarlos a las 5 de la mañana, 5:30, ellos están bañados y cambiados, desayunando para ir a estudiar. Y yo dije: bueno, me voy a quedar un momento más. Y yo me alejé del grupo.
y el Señor me dijo, métete al lago. Estoy hablando en este momento de una iglesia que es obediente. Estaba haciendo algo de frillito, no mucho. Pero el Señor me dijo, métete al lago. Vengo yo y me fui, me alejé del grupo y me metí los pies. Y el Señor me dijo, métete más. Pero yo me iba metiendo más y más y más, hasta que me llegó hasta la cintura. No, más arriba de la cintura. Yo estaba ahí en el lago y el Señor me dijo, sumergite todo. Hermanos, en ese momento yo no vengo a decirte anda al lago y sumergite, porque el pastor no. Pero uno sabe cuando el Señor le está hablando a uno. Y vengo yo y le cuestioné al Señor, perdone, yo sí, soy humano. Le cuestioné al Señor y le dije, Señor, ¿pero por qué? Y me dijo, quiero que cuando llegues a tu casa regreses diferente. Quiero que te sumerjas y cuando salgas diferente. Yo andaba con un corazón cargado. No me bauticé, hermano. No estoy diciendo que me fui a bautizar, no. No voy a andar diciendo ahí, dice el pastor que hay que bautizarse otra vez. No. Pero yo llegué al lago y me sumergí. Pero como yo traté de sumergirme y floté rapidito, entonces yo dije, me voy a meter un poquito más porque tengo que sumergirme bien. Hermano, me sumergí. Y cuando salí, sentí una presencia del Señor. Yo me desahogué, yo lloré, hermanos. Lloré como un niño. Dios usó mucho a la familia Triple y familia Sobi en esa noche. Hubo un tiempo muy hermoso. Pero ¿a qué voy con todo esto? ¿A meterse en el lago? No, a ser obediente. Muchas veces nosotros no logramos entender todo el panorama o no logramos ver la fotografía completa, como se dice, y nosotros le decimos al Señor, Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? Él sabe por qué te está pidiendo que lo hagas. Y yo en ese momento le digo, fue una noche muy especial. Llegué a mi casa, yo seguía sintiendo la presencia del Señor. Hermanos, tenemos que ser obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor te levanta en la madrugada a orar, ¿qué tenés que hacer? ¿Revisar tus redes sociales? Si el Señor te levanta en la madrugada a orar, hermanos, hay que orar. Perdone, pero si no lo estás haciendo, si el Señor te despierta y no lo haces, eres desobediente. Y si eres desobediente, no te vas a ir al cielo. Uy, qué fuerte está hablando el pastor. Hermano, es la realidad. ¿Creen que el Señor viene por una iglesia desobediente? Levanten la mano los que creen que Dios viene por una iglesia desobediente. No, el Señor viene por una iglesia obediente. Si tú no has sido obediente, el Señor te ha dicho que hagas algo y no lo has hecho todavía, hay tiempo, hazlo. Si el Señor te ha motivado a hacer los campamentos para formarte y poder trabajar, ser con los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y no lo has hecho, estás siendo desobediente. Número 2, la verdadera iglesia de Jesucristo eran llenos del Espíritu Santo y predicaban las buenas nuevas de Jesucristo. Repito otra vez, la verdadera iglesia en aquel tiempo eran llenos del Espíritu Santo y predicaban las buenas nuevas de Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 38 en adelante dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, eran llenos del Espíritu Santo y predicaban las buenas nuevas de salvación. Yo te hago esta pregunta: ¿tienes al Espíritu Santo en tu vida? ¿Has sido lleno? ¿Has recibido ese regalo, así como le enseñamos a los niños,
de la promesa del bautismo del Espíritu Santo? ¿Lo has anhelado? Porque la iglesia en el tiempo antiguo lo era, y la iglesia no tiene que cambiar. Las directrices de la palabra del Señor no han cambiado. Eran llenos del poder del Espíritu Santo y predicaban las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Para qué recibieron en Hechos, cuando leemos Hechos, para qué recibieron el poder del Espíritu Santo? ¿Para volar? No. ¿Atravesar paredes? No. Para predicar sin temor. Y que cuando ellos llevaran ese mensaje, cosas sobrenaturales sucedieran. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense que en ese momento Pedro se levanta a predicar y casi 3,000 personas o 3,000 personas vinieron a Cristo. ¿Por qué? Porque era una iglesia llena del Espíritu Santo. Tú eres parte de la iglesia. Tú eres la iglesia. Yo soy parte de la iglesia de Cristo. Yo tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Si tú no has estado buscando al Espíritu Santo, si cada día, aunque ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no lo tenemos que buscar porque algo así como hermoso, o solo decir, el Espíritu Santo solo es algo que nos llena. No, el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? No solo es algo así como algo que Jesús dejó para, no, es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es uno solo. Y nosotros, al no querer el Espíritu Santo, no queremos a Dios. Si nosotros no buscamos al Espíritu Santo, no estamos buscando a Dios. Eso es algo que necesitamos que nos quede en la mente y nos quede en el corazón. Hay muchos que dicen, no, yo me siento bien, no lo necesito. No necesitas a Dios, yo sí necesito a Dios. Por eso busco al Señor cada día, porque yo sí necesito de Él. Te hago esta pregunta, ¿tú necesitas de Dios? Yo sí. Necesitamos del Señor, ¿verdad que sí? ¿Lo estamos buscando o no lo estamos buscando? Cada día lo estás buscando en tu casa. ¿O solo vienes hasta el siguiente domingo y te acuerdas que Dios existe cuando entras acá al terreno de la iglesia? Hermanos, yo te amo mucho, pero yo quiero hablarte con mi corazón. Si tú sales en esta mañana de ese terreno sin que el Señor te haya confrontado en algo, yo fallé. Porque cada día el Señor quiere cambiarnos algo de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo la obligación, sí, de predicar un buen mensaje. Y los pastores que estamos acá sabemos cuando predicamos que siempre tenemos que predicar un mensaje que motive a la iglesia. Pero yo no puedo suavizar el mensaje para que tú vengas y digas, el mensaje estuvo bonito, adiós. No, hay momentos que como pastores o como predicadores no podemos suavizar el mensaje. No podemos tratar de hacer sencillo el mensaje. Nosotros predicamos evangelio completo. Nosotros predicamos la verdad. Y la verdad, hermanos, es que sin el Espíritu Santo no vamos a poder soportar a las tentaciones, no vamos a poder soportar al enemigo. La palabra del Señor nos da la clave. Cuando el enemigo viene a tratar de destruirnos, la palabra del Señor nos dice, anda a buscarlo y pelea con él. La palabra del Señor nos enseña, resistid al diablo, y el diablo, ¿qué dice? El diablo huirá de vosotros. Pero yo no puedo resistir al diablo sin el Espíritu Santo. Yo no puedo. Es como el bolo o el borracho que dice mañana cambio, porque con sus fuerzas no puede. El drogadicto dice, no, yo las dejo, voy a dejar la droga la otra semana. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no deja la droga? Porque con sus propias fuerzas no puede. Necesitamos al Señor en nuestras vidas. Iglesia, yo sé que ya vamos terminando. Falta
un par de cosas más que mencionar. Pero si tú vienes cada domingo acá, yo sé que quieres más del Señor. Sí, sigamos buscando más del Señor. Pero cuando ¿sales igual o sales diferente? Cuando entras al terreno le dices al Señor: Señor, cambia mi vida, hazme alguien diferente. Cada vez que entras o vienes, recibes el mensaje, te vas y dices: estuvo bonito el mensaje, hoy no me gustó el mensaje, nos vemos el otro domingo. Porque la iglesia antes no era así. Incluso la iglesia, Hechos nos enseña que venían los nuevos, participaban de ese momento solemne, partiendo el pan, que dice, vendían sus propiedades para ayudar a otros. Yo no te vengo a decir vender tus propiedades, no malinterpretemos la palabra. Pero ¿qué es lo que nos enseña? Que la prioridad no eran los bienes terrenales, eran los bienes celestiales. No te estoy diciendo que hasta la quinta para ti o el terreno, aunque el Señor dijo que Él fue a preparar ¿qué? ¿El qué? Hermanos, hay que leer más la palabra. Moradas. En ese momento quiero que pienses algo. Dile al Señor: Señor, hazme un escáner en mi vida, así como analiza mi vida y dime qué es lo que necesito cambiar. Díselo. No tengas miedo. No lo compartas con el que está ahí a tu lado. No lo compartas. Pero hermanos, ahora, en este tiempo, muchos ya no desean, tener una comunión con el Señor, porque implica negarse a muchas cosas de este mundo. Pero nosotros necesitamos entender que si a ti te gusta lo que este mundo ofrece, eso quiere decir que estás rechazando lo que el Señor tiene preparado para tu vida en el cielo. Si tú le das más valor a lo que el mundo ofrece, no esperes vivir con el Señor una eternidad. Como padre, yo quiero ver a mi hijo triunfar. Como padre, yo quiero ver a mi hijo graduarse, a Lucas y Ashley, los quiero ver graduarse. Si el Señor no viene y nos presta vida, quiero ver que entren a la universidad, que terminen sus estudios. Yo lo quiero ver, pero yo no estoy preparando a mis hijos para este mundo. Yo no estoy preparando a mis hijos para que ellos deseen más lo terrenal que lo espiritual. Yo estoy preparando a mis hijos para que el día que Cristo venga, ellos estén listos y juntos como familia nos podamos ir con Él. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, necesitamos priorizar como cristianos. Quiero que pienses en esto. ¿Cuál es tu prioridad en este momento? La palabra del Señor nos dice: sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. La iglesia era una iglesia que se esforzaba por vivir en santidad. Y como último punto, la iglesia antes compartían de lo que habían recibido. Vuelvo y repito, la iglesia antes compartían de lo que habían recibido. Capítulo 3, versículo 6 en adelante dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ellos, escúchame bien, ellos fueron llenos del poder de Dios, pero vivían
compartiendo el amor de Dios. Vivían entre el pueblo, dando de lo que habían recibido cada día de su vida. Hermanos, yo sé que tú has venido en esta mañana a recibir más del Señor, pero al salir de este lugar hay que dar de lo que hemos recibido. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que tienes calor, sé que quizás ya tienes hambre, pero nadie en ese lugar ha venido solo por venirse a sentar. Todos queremos recibir algo, queremos recibir más del Señor, ¿verdad que sí? Pero la palabra del Señor nos enseña en Mateo capítulo 10, versículo 8, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia dad. Este versículo aparece en el contexto de una serie de instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos para que prediquen el evangelio. En estas instrucciones Jesús les dice que deben de sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y expulsar demonios. Esto nos enseña que la iglesia debe de ser una iglesia generosa. La iglesia no debe de ser una iglesia egoísta, porque yo ya recibí, a mí no me importa si otros reciben, porque el Señor ya me hizo una nueva persona. Hay que vean el tío, la tía, el primo, hay que vean. No podemos ser una iglesia egoísta. De gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. En conclusión, así como cada uno de nosotros luchamos para que no se pierdan las costumbres, comenzamos hablando de las costumbres que habían antes, así las mismas costumbres que la iglesia de antes tenía. Así como luchamos para que no se pierdan costumbres dentro de nuestros hogares, de nuestros grupos de amistades, sabemos que como iglesia es muy importante ser una verdadera iglesia en el mundo. No podemos ser una verdadera iglesia solo aquí en la carpa. Tenemos que ser una verdadera iglesia cuando salgamos de este terreno. No podemos ser una iglesia que tiene doble cara, que aquí alaba al Señor y afuera peca. Aquí alaba al Señor, levanta sus manos y ve cosas malas al salir de este lugar. Escucha cosas malas al salir de este lugar. Hace cosas malas al salir de este lugar. No podemos ser de ese tipo de iglesia, porque esa no es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia adora aquí al Señor y adora también en su casa, y adora al Señor también en su trabajo. La verdadera iglesia lee la palabra del Señor aquí en la congregación, en el templo, en la enseñanza y en su casa, y pone en práctica la palabra del Señor en su trabajo, en la universidad, el lugar donde estudian, en el colectivo, en el transporte público. Ahí es donde necesitamos ser la verdadera iglesia.